En una tarde tranquila de fin de semana, el dispositivo privado de un alto funcionario de seguridad pública vibró insistentemente. No era el aparato oficial el que manejaba asuntos gubernamentales diarios, sino el estrictamente personal, cuyo número solo un puñado de personas cercanas conocía. Al mirar la pantalla, el nombre que apareció fue inconfundible: el líder nacional de un partido político influyente, un hombre acostumbrado a ejercer poder desde las sombras de la política mexicana. El funcionario dejó que sonara varias veces anticipando el contenido de la conversación, pues apenas 2 días antes su equipo había ejecutado una redada en una investigación sobre blanqueo de capitales que había desenterrado evidencias comprometedoras vinculando directamente a ese líder con transacciones sospechosas relacionadas con grupos delictivos. Sabía que la llamada no sería casual, era el preludio de una confrontación que podría alterar el curso de su carrera y posiblemente de la justicia en el país. Cuando por fin atendió, la voz al otro lado de la línea era serena, pero con un tono subyacente de furia contenida. El político inició con una falsa cortesía, refiriéndose al funcionario por su nombre de pila, como si compartieran una amistad genuina. Mencionó la necesidad de discutir un asunto delicado que había surgido recientemente, refiriéndose a los materiales confiscados en la operación. Sugirió que se trataba de un malentendido grave, uno que podría generar complicaciones innecesarias para todos los involucrados. Detrás de esas palabras, el funcionario detectó la maniobra clásica de los poderosos: minimizar, desviar y, si era necesario, intimidar para preservar el statu quo. El funcionario respondió con precisión y distancia, afirmando que cualquier irregularidad sería aclarada por el curso natural de la indagatoria, diseñada precisamente para revelar la realidad de los hechos. No se dio terreno manteniendo un formalismo que subrayaba la brecha entre sus roles. La pausa que siguió fue tensa, cargada de implicaciones. El político cambió ligeramente su enfoque, recordándole al funcionario cómo operan las cosas en el entramado político del país. Ciertas pesquisas pueden desviarse hacia caminos que no convienen a nadie, afectando carreras, familias y futuros. Era una advertencia velada pero clara sobre posibles repercusiones personales si la investigación persistía. El funcionario preguntó directamente si aquello constituía una intimidación. El político lo negó de inmediato, presentándolo como un consejo amistoso, una manera de prevenir un error que podría dañar irreparablemente su trayectoria profesional. Mencionó detalles privados como la ubicación de la familia del funcionario en el extranjero y los costos elevados de su educación, insinuando que factores externos podrían alterar esa estabilidad. Era un golpe bajo diseñado para explotar vulnerabilidades humanas en un sistema donde la lealtad personal a menudo prima sobre la institucional. El funcionario, manteniendo una compostura gélida, replicó que comprendía perfectamente el mensaje implícito. Luego, con determinación inquebrantable, declaró que la pesquisa seguiría su curso hasta el final y que si las pruebas demostraban culpabilidad en actividades ilícitas como el blanqueo de fondos, el individuo sería juzgado como cualquier otro delincuente, independientemente de su posición: líder partidista, legislador o incluso figura de mayor jerarquía. La ley no hacía excepciones. Esta afirmación no era solo una respuesta, era una declaración de principios forjada en años de experiencia, enfrentando no solo al crimen organizado en las calles, sino también a la corrupción enquistada en las esferas del poder. El político, abandonando toda fachada de amabilidad, lo tildó de ingenuo y ambicioso, prometiendo arruinar su reputación y asegurar que nunca más ocupara un puesto público. Amenazó con movilizar influencias para aislarlo, para convertirlo en un paria en los círculos gubernamentales, donde las alianzas son moneda corriente. El funcionario cortó la comunicación antes de que las amenazas escalaran. No necesitaba oír el resto, ya había captado la esencia. En ese momento reflexionó sobre el peso de su rol. No era solo un administrador de seguridad, sino un guardián de la integridad en un país donde la justicia a menudo se dobla ante el poder. Lo que el político desconocía era que la llamada
había sido registrada automáticamente por protocolos de seguridad activados al detectar un número asociado a una indagatoria en curso. Esta grabación se convertiría en un elemento pivotal, no solo como prueba legal, sino como catalizador de un debate nacional sobre accountability de los líderes. El funcionario había implementado estos protocolos tras experiencias previas, sabiendo que en México las conversaciones con figuras influyentes a menudo revelan más que documentos formales. Esa misma noche, el funcionario permaneció en su despacho revisando la transcripción con su equipo legal. Los asesores recomendaban cautela, seguir procedimientos formales, evitar filtraciones prematuras, permitir que el sistema judicial manejara el asunto a su ritmo. Argumentaban que una divulgación apresurada podría comprometer la admisibilidad de la evidencia o exponerlo a demandas por violación de privacidad. Pero él sabía que en el sistema mexicano esos canales institucionales a menudo eran influenciados por figuras como su interlocutor. Una divulgación controlada podría ser la única forma de proteger la integridad de la evidencia, de evitar que la grabación se perdiera en burocracia o se desestimara por tecnicismos. Recordó casos pasados donde pruebas cruciales habían desaparecido en archivos olvidados, víctimas de presiones políticas sutiles. Decidió contactar a un periodista independiente conocido por su plataforma digital de gran alcance. Le entregó el audio, advirtiendo que su difusión provocaría una tormenta política y aumentaría los riesgos personales. Pero la sociedad merecía conocer la verdad. El periodista, con una trayectoria de exposiciones valientes, entendió la magnitud. No era solo una conversación, sino un vistazo al corazón de la corrupción sistémica. Horas más tarde, el material fue publicado en un canal de video en línea con un encabezado directo que destacaba la intimidación del líder político hacia el funcionario de seguridad. El contenido se propagó rápidamente en cuestión de horas, millones de visualizaciones. Al día siguiente, decenas de millones se transformó en uno de los materiales políticos más compartidos en plataformas digitales mexicanas, generando un debate nacional sobre corrupción, impunidad y valentía institucional. Usuarios de todas las edades y estratos compartían el video, añadiendo comentarios que iban desde la indignación hasta la esperanza renovada. Los comentarios en redes reflejaban indignación generalizada, evidencia de intento de obstrucción, admisión implícita de irregularidades, elogios al funcionario por su firmeza. La frase donde enfatizaba que la norma legal aplica a todos resonó como un mantra de justicia, repetida en memes, tweets y discusiones en foros. Algunos usuarios analizaban cada palabra de la llamada, destacando cómo el político evadía negar las conexiones financieras y se enfocaba en amenazas personales. Otros compartían historias propias de corrupción local, conectando el incidente con experiencias cotidianas de impunidad. La viralidad del video no fue accidental. Tocaba un nervio colectivo en una sociedad cansada de ver cómo los poderosos evaden consecuencias mientras el ciudadano común enfrenta la ley en toda su rigidez. Los medios convencionales, inicialmente reticentes, se vieron obligados a cubrirlo exhaustivamente. Periódicos nacionales dedicaron portadas enteras. Programas de televisión analizaron el audio en paneles de expertos y radios transmitieron extractos en loops. El político convocó una rueda de prensa urgente, flanqueado por abogados y colaboradores, proyectando indignación. Acusó al funcionario de grabar ilegalmente una charla privada y de filtrarla con fines persecutorios, violando derechos fundamentales. Afirmó que se trataba de una cacería política orquestada para dañar su reputación a vísperas de elecciones importantes. Periodistas lo confrontaron directamente sobre las amenazas explícitas a la carrera y familia del funcionario. Él evadió, alegando que sus palabras habían sido sacadas de contexto, enfocándose en atacar la legalidad de la grabación en lugar de desmentir las acusaciones subyacentes de blanqueo. Sus respuestas evasivas solo alimentaron el escepticismo. En lugar de aclarar
profundizaron la percepción de culpabilidad. El funcionario respondió con su propia comparecencia pública, solo sin séquito legal visible, portando las marcas de previos atentados en su rostro como recordatorio de su compromiso. Explicó que la grabación era procedimental y completamente legítima bajo normas de seguridad para llamadas vinculadas a investigaciones activas. Pasó a abordar el fondo, la intimidación directa, el intento de interferir en una pesquisa criminal, actos que configuraban delitos serios. Anunció que procedería con denuncias formales detallando cómo la obstrucción de justicia era un crimen punible con años de prisión. Luego, en un tono que conectó con la frustración ciudadana acumulada, declaró que el país estaba exhausto de la exoneración sistemática de figuras que se consideraban intocables, de coerción y malversación aceptada como norma. Mientras ocupara su cargo, dedicaría todos los recursos disponibles a combatir eso, aún a costo de su trayectoria o seguridad personal. Sus palabras no eran retóricas vacías, provenían de un hombre que había sobrevivido a emboscadas del crimen organizado, demostrando resiliencia en el campo de batalla real. La nación se polarizó rápidamente. Un sector apoyaba al funcionario, compuesto por ciudadanos hartos de abusos, grupos civiles, prensa autónoma y activistas. Otro defendía al político con voces partidistas, intereses económicos ligados y defensores del proceso debido. Un tercer grupo mayoritario quizá demandaba evidencia completa y transparencia imparcial, cuestionando si el audio era suficiente o si se necesitaba más contexto. Periodistas independientes insistían en enfocarse en los documentos confiscados y el avance de la indagatoria, no solo en la llamada. En programas de análisis, expertos legales debatían la admisibilidad de la grabación, mientras sociólogos exploraban cómo reflejaba desigualdades sistémicas. La discusión se extendió a escuelas donde maestros usaban el caso para enseñar sobre ética cívica y a hogares donde familias conversaban sobre la necesidad de cambio. Semanas después, el político intentó un movimiento defensivo, anunció públicamente su disposición a someterse a revisión por instancias fiscales controladas por su esfera de influencia. Sonaba como gesto de inocencia, pero fue percibido como maniobra dilatoria, diseñada para diluir el escándalo en procesos lentos y opacos. El funcionario contraatacó en redes proponiendo una pesquisa autónoma con observación externa, desafiando al político a aceptarla si realmente no tenía nada que ocultar. La negativa implícita solo avivó sospechas, ya que organizaciones internacionales como Transparencia Internacional elogiaron la idea de supervisión externa como un paso hacia reformas genuinas. El tuit del funcionario se volvió viral, compartido millones de veces con hashtags como justicia sin miedo ganando tracción global. El punto de quiebre llegó cuando varios aliados del político, incluyendo exfuncionarios de alto nivel, optaron por colaborar con autoridades proporcionando declaraciones, archivos y pruebas que delineaban una red extensa de blanqueo, malversación de fondos públicos y nexos con organizaciones criminales. Motivados por el colapso inminente de su protector, buscaron acuerdos para mitigar penas, revelando detalles minuciosos, transferencias bancarias disfrazadas, empresas fantasma usadas para lavar millones y reuniones donde se discutían favores políticos a cambio de protección. Este efecto cascada involucró a más de una docena de personas exponiendo la estructura completa. Testimonios describían cómo el político no solo beneficiaba, sino orquestaba partes clave de la red usando su posición para facilitar operaciones que involucraban cientos de millones de pesos. Meses tras la llamada inicial, el líder político enfrentó cargos formales por blanqueo, conspiración delictiva y obstrucción. Con evidencia abrumadora, documentos, testimonios, rastros financieros, la grabación intentó evadir la justicia fugándose, pero fue detenido en un aeródromo privado. Las escenas de su captura, custodiado y cabizajo se transmitieron nacionalmente, simbolizando el declive de una era de exoneración. Cámaras capturaron el momento, agentes federales rodeándolo, el avión privado en el fondo, un contraste
irónico con su vida de lujo financiada por fondos ilícitos. La nación vio en vivo como un intocable caía, inspirando un sentido de justicia tardía bienvenida. En una última declaración sobre el asunto, el funcionario reflexionó: no celebraba la caída de un líder político convertido en acusado, sino que lamentaba que tales casos ocurrieran. Recordó la encrucijada que la llamada le presentó: ceder para preservar su posición o perseverar enfrentando consecuencias. Eligió lo segundo, no por heroísmo personal, sino por deber básico. Envió un mensaje a figuras corruptas. La era de la impunidad se erosionaba gracias a una nueva corte de servidores públicos resueltos a cumplir su mandato pese a riesgos. Expandió sobre la necesidad de reformas sistémicas, auditorías independientes, protección a denunciantes y educación cívica para prevenir corrupción desde la base. El costo fue elevado: relocalización familiar con medidas extremas de protección, escoltas ampliados, amenazas elevadas en valor. Se volvió una figura admirada pero marginada, aún por algunos que lo respaldaban públicamente, temerosos de proximidad. En reflexiones privadas posteriores admitió la ambivalencia: orgullo por demostrar que nadie está por encima de la norma, inspiración a otros, pero también dolor por el impacto en su vida familiar, la ausencia en momentos clave de sus hijos. Cuestionó si un arresto valía el sacrificio personal, concluyendo que ambas verdades coexistían: avance colectivo a expensas de lo individual. Hoy esa grabación se analiza en aulas de leyes como caso paradigmático de interferencia judicial, en estudios políticos como emblema de corrupción arraigada, en cursos de ética como dilema entre rectitud y salvaguarda personal. El político enfrenta consecuencias judiciales prolongadas en una prisión donde reflexiona sobre su caída. El funcionario prosigue su labor investigando y deteniendo, cargando el peso de su elección. Periodistas continúan cuestionando cuántas figuras similares permanecen ocultas en el aparato estatal, cuántos más como él se requieren para transformar el sistema. Una sola conversación telefónica desencadenó una cadena de eventos que marcó un hito en la lucha contra la corrupción, recordando que optar por la integridad abiertamente implica sacrificios profundos, pero también puede alterar el curso de una nación. La operación que precedió la llamada había sido el fruto de meses de trabajo discreto. Analistas financieros y agentes especializados rastrearon flujos de capital provenientes de actividades ilícitas canalizados a través de sociedades pantalla, cuentas en paraísos fiscales y prestanombres. Las empresas involucradas aparentaban legitimidad: firmas de construcción que erigían edificios públicos, importadoras de bienes de lujo y agencias de publicidad que manejaban campañas electorales. Pero al desentrañar las estructuras societarias, emergió un patrón: un beneficiario común oculto tras múltiples capas de intermediarios con vínculos directos al político. Aunque no bastaba para detención inmediata, justificaba profundizar y plantear interrogantes directos a figuras de alto perfil. La investigación involucró colaboración interinstitucional con expertos en cibernética, rastreando transacciones digitales y contadores forenses, analizando libros contables falsificados. En México, tales interrogantes hacia poderosos rara vez pasan desapercibidos y suelen generar reacciones defensivas. La llamada fue una de ellas, un intento de disuasión personal, apelando a lealtades implícitas y recordatorios de vulnerabilidades. Pero el funcionario, con experiencia en confrontaciones contra el crimen organizado, incluido supervivencia a atentados previos, no cedió. Su respuesta no solo rechazó la presión, sino elevó el conflicto a dominio público, transformando una amenaza privada en un escándalo nacional. Esta estrategia no era improvisada, se basaba en lecciones aprendidas de casos similares donde el silencio había permitido que la corrupción floreciera. La filtración estratégica al periodista digital amplificó el impacto. Plataformas en línea permitieron difusión masiva sin filtros tradicionales, forzando a medios establecidos a reaccionar. El video acumuló vistas récord, impulsando tendencias y debates.
La sociedad, cansada de escándalos repetidos sin consecuencias, vio en esto una oportunidad de rendición de cuentas. Grupos de activistas organizaron vigilias virtuales exigiendo investigaciones similares contra otros líderes. Universidades incorporaron el caso en seminarios, analizando sus implicaciones para la democracia mexicana. La rueda de prensa del político falló en disipar dudas. Al centrarse en la supuesta ilegalidad de la grabación, que resultó infundada, evitó abordar las alegaciones centrales. Esto reforzó percepciones de culpabilidad con analistas mediáticos destacando cómo sus evasiones seguían patrones clásicos de políticos acorralados. En contraste, la del funcionario fue directa, respaldada en hechos y protocolos, proyectando autoridad moral que resonó en audiencias diversas. La polarización posterior reflejó divisiones profundas, apoyo al funcionario de sectores progresistas y víctimas de corrupción, defensa del político de aparatos partidistas y beneficiarios del estatus. Pero la demanda de transparencia trascendió bandos presionando instituciones a actuar. Organizaciones civiles lanzaron campañas para reformar leyes de protección a denunciantes, citando el caso como ejemplo. El giro con cooperadores internos desmoronó defensas. Testimonios detallados expusieron no solo blanqueo, sino abuso de poder y conexiones delictivas. La detención fallida de Fuga selló el proceso con el político capturado en un momento de vulnerabilidad que humanizó su caída, recordando que incluso los poderosos son mortales. El legado del funcionario se forjó en esa decisión, priorizar deber sobre seguridad personal, pagó con aislamiento y riesgos acrecentados, pero inspiró discusiones sobre reforma institucional. El caso ilustra tensiones entre poder político y aplicación de justicia, recordando que cambios reales surgen de actos individuales de coraje en sistemas viciados. Reflexionando sobre costos humanos, el funcionario ponderó en privado logros como exposición de redes corruptas versus sacrificios familiares. Ambas realidades coexisten, rectitud con precio alto. El episodio plantea interrogantes persistentes. ¿Cuántas redes similares operan impunes? ¿Cuántos funcionarios dispuestos a confrontarlas existen? Progreso se mide en que tales preguntas ahora se formulan abiertamente. Una interacción telefónica, una resolución firme y un impacto perdurable en la narrativa nacional contra la impunidad. En contextos donde el poder distorsiona justicia, elecciones como esta, aunque costosas, pavimentan caminos hacia accountability mayor. El país observa, debate y lentamente evoluciona. El caso también destacó el rol de las redes sociales en democratizar información, permitiendo que una grabación privada se convirtiera en herramienta de cambio público. Futuros líderes, tanto en política como en seguridad, miran este evento como lección. La integridad puede costar caro, pero la impunidad cuesta más a la sociedad entera. Expandiendo sobre el contexto histórico, este incidente no fue aislado. México ha visto innumerables escándalos de corrupción, desde desvíos de fondos en Pemex hasta sobornos en contratos públicos. Lo que lo hizo único fue la combinación de evidencia irrefutable y la valentía de un funcionario para exponerlo. Analistas comparan con casos internacionales como Watergate en Estados Unidos, donde una grabación derribó a un presidente, aquí derribó a un líder partidista, pero el eco fue similar, erosión de confianza en instituciones y llamado a reformas. El funcionario en entrevistas posteriores enfatizó la necesidad de capacitar a más servidores públicos en ética y protocolos de seguridad. Propuso leyes que mandaten grabaciones en interacciones sensibles, protegiendo contra manipulación. Sus propuestas ganaron apoyo bipartidista, aunque la implementación ha sido lenta, obstaculizada por intereses vestidos. Para el político, la prisión representa no solo castigo, sino reflexión forzada sobre un sistema que él ayudó a perpetuar. Sus memorias, si alguna vez escriben, podrían ofrecer insights valiosos sobre cómo la corrupción se entrelaza con la política diaria. En última instancia, esta saga refuerza una verdad universal. El cambio comienza con individuos que eligen camino difícil. El funcionario pagó un precio alto, pero
su acción plantó semillas de esperanza en un suelo árido de sí mismo. México, con su rica historia de luchas por justicia, continúa evolucionando un caso a la vez. El caso también destacó el rol de las redes sociales en democratizar información, permitiendo que una grabación privada se convirtiera en herramienta de cambio público. Futuros líderes, tanto en política como en seguridad, miran este evento como lección. La integridad puede costar caro, pero la impunidad cuesta más a la sociedad entera. Ya.